pasado 2 años desde aquel incidente. No hay noche en que no sueñe con ese momento. Ahora, después de tanto tiempo, más que un sueño se ha convertido para mí en una pesadilla. Soy torturado por mis propios pensamientos de remordimiento. Desde aquel triste día no había vuelto al parque. Tenía ahora otro lugar para leer mis obras favoritas. Pero ese lugar no era tan hermoso, no estaba tan lleno de vida como aquel parque, que fue hogar de las maravillosas aventuras, miedos e intrigas de mi mente. Era una biblioteca relativamente pequeña. No tenía mucha variedad, así que yo llevaba mis propios libros y los leía allá. Era una biblioteca bastante oscura. Tenía pocas ventanas y algunas de las lámparas estaban dañadas o sin bombilla. Yo siempre que iba me hacía en la parte más alejada de todos. Estaba al lado de una pared que tenía una ventana bastante grande que me ayudaba a iluminar mi lectura. La bibliotecaria era una dama muy gentil, era paciente y educada. Sabía exactamente en qué sección estaba cada libro y dónde podría buscar uno que no encontrara en su lugar. Se notaba muy inteligente, me ayudaba con los problemas que tenía con algunos otros chicos que iban solo a vagar. Ni siquiera entraban con la mínima intención de tomar un libro en sus manos, solo entraban a molestar a los demás y yo era su favorito para ello. Normalmente eran 5. Su líder, por así decirlo, se llama Freddie Morgan. Creía que podía hacer lo que quisiera solo porque su familia era bastante adinerada y los demás lo seguían solo por eso, aunque él, al parecer, nunca lo notaba. La buena bibliotecaria me defendía de ellos y hacía lo posible por mantenerlos alejados de mí. Como dije anteriormente, era buena persona. Era un lunes, estábamos en invierno, pero yo no usaba abrigo, no lo necesitaba como siempre. Fui a la biblioteca, al instante me percaté de que algo había cambiado, había otra bibliotecaria diferente a la que estaba ya acostumbrado. Me sorprendí y decidí dirigirme a ella. ¿Dónde está la antigua bibliotecaria?, pregunté. Oh, ella tuvo un accidente de trabajo. Yo soy su reemplazo por un tiempo, pero me dijeron que no fue tan grave y que estará de regreso en unas semanas, me respondió. Ok, muchas gracias, bienvenida, le dije un poco más aliviado. Conversamos un rato, nos conocimos un poco mejor y después de eso decidí ir a mi sitio habitual de lectura, pero me encontré con una sorpresa no muy agradable, estaban allí. Supuse que aprovecharon la oportunidad ya que la nueva bibliotecaria no los conocía y los dejó pasar, pero había algo diferente, solo habían 4. Al parecer el líder no estaba. Extrañado pregunté, ¿y su líder ya por fin se cansó de ustedes? Pregunté sin pensar bien lo que estaba diciendo y uno de ellos con el ceño fruncido me respondió, no necesitamos de él para venir a molestarte, estúpido. Y no está cansado de nosotros. Al parecer conoció a una chica y hoy quiso estar con ella. Realmente no me importa, dije con un gran tono de indiferencia, y es que era la realidad, no me importaba. Noté en sus movimientos que enojados se estaban preparando para hacerme algo, así que lentamente me iba alejando, hasta que llegó un punto en el que salí corriendo y ellos salieron detrás de mí. No corran en la biblioteca, gritó el reemplazo. Sin embargo, seguí corriendo y salí de la biblioteca y ellos me siguieron. Ya fuera en la biblioteca no supe para dónde ir o qué camino tomar. Tenía que buscar un camino para perderlos. Encontré un callejón algo estrecho, por el cual entré. Sin saberlo me llevó directamente hacia el parque. Sorprendido, ya que nunca había tomado ese callejón, seguí corriendo sin pensar mucho, pasando por el parque casi sin aliento y cansado. Al ver que ya los había perdido, me detuve un momento. Haberme detenido fue lo peor que pude haber hecho. Me quedé paralizado, sin aliento.
Tenía los ojos más abiertos que nunca. Mi corazón se detuvo, mi mundo se destruyó. Una escena que nunca esperé ver, ni en mis más terribles y despiadadas pesadillas estaba frente a mis ojos. No tengo palabras para expresarlo. Solo ahí estaban Dominique y Freddy, juntos, sentados en mi banca, en nuestra banca. Mi mundo se estaba desmoronando, la peor forma que pueda imaginar para un reencuentro. Al parecer, a lo lejos me reconocieron y también se quedaron observándome, y yo no podía moverme. ¿Qué haces aquí, chico?, me gritó Freddy. Mientras la señorita, casi tan helada como yo, se quedó callada mirándome, tampoco pude hablar o responder, así que siguió. Responde, ¿qué haces aquí? ¿No deberías estar en tu nido de ratas? Te encanta la biblioteca, ¿no? Siguió burlándose hasta que vi que se estaba empezando a irritar, así que se puso de pie y se estaba dirigiendo a mí. Fue ahí donde tomé fuerzas y seguí corriendo. ¿Qué te pasa? Parece que hubieras visto un fantasma, le preguntó Freddy a Dominique, pero no logró conseguir una respuesta. Pensamientos de Dominique. Ese era... Pensé que no lo volvería a ver. Hace casi 2 años no lo veo. Se ve casi igual, no ha cambiado nada. Su hermoso y liso cabello negro ahora está algo largo. Se nota que hace bastante no va a una peluquería. Está mucho más alto, pero sigue con esos hermosos ojos cafés oscuros, tan oscuros como sus pensamientos. Solo una pequeña cosa lo separa de la oscuridad total. Se ve bastante flaco. ¿Se habrá estado alimentando bien? Tengo que saber dónde puedo encontrarlo. Espera, Freddy mencionó la biblioteca. Iré a la más cercana al parque, tal vez pueda encontrarlo allí. Cansado de correr, llegué a mi casa, me desvestí rápidamente y me fui directo a la ducha. Necesitaba pensar. Después de todo, dicen que la ducha te ayuda a reflexionar algunas cosas, así que traté de hacerlo, pero mi mente estuvo en blanco todo el baño. Al salir me puse algo cómodo y me arrojé a mi cama como si no hubiera un mañana. ¿Por qué a mí? Me pregunté mirando hacia el techo, pero sin embargo, sin darme cuenta, me dormí casi inmediatamente. En la mañana del día siguiente, ni me quería levantar. Me sentía tan cansado, pero aún así lo hice. No quería quedarme quieto. Necesitaba distraerme en algo más, así que decidí ducharme e ir a la biblioteca, esperando que hoy no me estuvieran esperando allí los bravucones. Llegué a la biblioteca y me dirigí directamente hacia la bibliotecaria de reemplazo y me disculpé por lo sucedido. Le expliqué por qué me seguían esos chicos y le dije que esperaba que no volviera a ocurrir. La bibliotecaria me comentó que había entrado alguien nuevo que no había visto desde que estaba trabajando allí y que se sentó en mi lugar típico, así que extrañado y curioso fui a ver quién era. Hola, me dijo una voz dulce, con un tono algo bajo y se notaba que estaba nerviosa. Era ella, era Dominique. ¿Qué haces aquí? ¿Cómo supiste que estaría aquí?, le pregunté algo nervioso. Escuché ayer que Freddy dijo que te encantaba la biblioteca, así que vine a la más cercana al parque y esperé que fuera esta y al parecer estuve en lo correcto. No debí pasar por ese parque de nuevo. Me alegra que lo hayas hecho, quería verte. Desde hace 2 años no sabía de ti y quería saber si estabas bien, estaba algo preocupada, dijo con un leve tono de tristeza. Pues aquí estoy, solo, pero he podido sobrevivir, le respondí mirando hacia la ventana y luego de eso ella se quedó callada, mirándome y luego se quedó mirando hacia abajo. Así que está saliendo con Freddy, interesante. ¿Qué tal?, pregunté después de unos cuantos minutos de silencio. Supongo que es buena persona. Me vio sola en aquel parque y se me acercó. Y desde entonces nos encontramos ahí de vez en cuando para hablar y esas cosas.
Casi todos los días seguí yendo al parque para ver si habías vuelto. Después de casi 4 meses me cansé. Iba a dejar de ir, pero entonces fue cuando conocí a Freddy y ahora voy por él. No le respondí nada. Solo me quedé en silencio y volví a girar la cabeza hacia la ventana. Han pasado casi 2 años y sigues igual, con tu aire frío, oscuro y solitario. No has cambiado mucho, me dice Dominique con una pequeña sonrisa en su rostro. Tú sí has cambiado bastante, le dije sin apartar la vista de aquella ventana. ¿Aún lees?, le pregunté. Ahora leo muy poco, lo hago lo menos posible. ¿Por qué? Me recordaba a ti, dijo con una tenue voz. Al escuchar eso me conmoví, así que decidí ir y sentarme junto a ella. Platicamos un rato, hace tiempo no me ocurría algo así. ¿Por qué siempre es con ella?, me pregunté. Tal vez ella es la única que me sabe hacer feliz, que me comprende y sabe lo que me gusta. Tiempo después de hablar nos despedimos y volvimos a nuestras casas. Ya en mi casa, como habitualmente hago, cené, me aseé y me organicé para ir a dormir. Después de hacer mi rutina, me dirigí a mi cama a las 9:30 de la noche. En mi cama, sin sueño, me dediqué a observar a través de la ventana que había en mi habitación y a pensar, estoy cayendo de nuevo, me dije mientras observaba la hermosa luna que se podía observar a través de mi ventana. Pasaron los días y nos seguimos encontrando en la biblioteca. Los días se convirtieron en semanas, pero no lo podíamos hacer siempre, ya que no podíamos dejar que los amigos de Freddy, que en realidad eran como sus monos, nos descubrieran. Así que solo lo hacíamos los días que no iban a molestar a las personas en la biblioteca. No sé si eso cuenta como engaño, ya que solo nos encontrábamos en la biblioteca como amigos, para que Dominique recuperara su pasión por la lectura, leer un poco, hablar y recuperar el tiempo perdido, pero los dos sabíamos que había algo más allá de solo la lectura y la amistad. Estábamos cayendo de nuevo. Era un viernes, estaba nevando y teníamos arreglado encontrarnos ese día en la biblioteca, en el mismo lugar. Estaba algo nervioso. Estuve pensando toda la noche y llegué a una decisión. Así que llegué temprano a la pequeña biblioteca y mientras esperaba me preparaba para cualquier cosa que fuera a ocurrir hasta que ella llegó y yo estaba preparado mentalmente para lo que llegara. Luces muy hermosa hoy, le dije mirándola a los ojos con una gran sonrisa. Muchas gracias, tú también, me respondió algo ruborizada. Creo que tenemos que hablar, ¿no? Necesitamos hablar, le dije ahora algo serio y por alguna razón me pareció un déjà vu. Entiendo, aquí estamos, me dijo con un leve tono de preocupación, así que la invité a tomar asiento. Creo que ahora los dos sabemos que iré, le dije mirándola directamente a sus hermosos ojos. Creo que sí, me dijo con un nudo en la garganta. Creo que está volviendo a ocurrir. Creo que estamos volviendo a caer. Creo que me estoy volviendo a enamorar de ti. Y esta vez sí tengo la intención de intentarlo. Después de todo, eres la única mujer que conozco que ha sabido hacerme feliz, que ha sabido sacarme, alejarme de mi verdadera naturaleza, de mi soledad. Al escuchar esto, se quedó totalmente callada y al parecer aturdida. Pasaron unos minutos y sin respuesta alguna de ella le dije, dime qué piensas, ¿sabré aguantarlo? Lo siento demasiado, creo lo mismo, pero llegaste tarde. Ahora estoy con Freddy y no puedo hacerle esto. Él sí estuvo conmigo, esperó conmigo en ese parque, me acompañó por mucho tiempo. No es la mejor persona, pero no me abandona cuando más lo necesito. Al escuchar estas palabras no pude hacer algo más que levantarme de mi asiento e irme lentamente.
utilizando todas mis fuerzas para no derramar ni una lágrima sin mirar hacia atrás. Al salir, lo único que hice fue vagar y vagar en la soledad de la calle, esperando encontrar otra alma en pena para ver si me acompañaba en mi dolorosa soledad, mas no la pude encontrar. Así que solo me senté ahí, en la calle, y pasaron las horas que yo ni noté. Era tarde, estaba nevando, haciendo mucho frío, pero aún así yo seguía ahí sentado en la oscuridad de la noche. El amor no existe, me repetía mientras estaba ahí sentado llorando hasta que sentí que ya no tenía fuerzas. Así que aquí es donde termina todo, pensé, y sin más me quedé dormido, muerto de frío. Escuchaba que alguien me llamaba a lo lejos, no estaba seguro de quién era, no sabía si era un sueño, parecía tan real. Mamá, ¿eres tú?, pregunté, me recordaba tanto a mi madre. Sentí que alguien me tocaba, me abrazaba, mas no era capaz de abrir los ojos. ¿Qué haces aquí? Estás helado. Te he buscado por horas, me dijo una voz dulce. ¿Quién eres?, pregunté con las pocas fuerzas que tenía. Soy yo, Dominique, me dijo la dulce voz, mientras me abrigaba y me daba algo de comer. Ya algo recuperado y con más fuerzas, me ayudó a levantarme la hermosa señorita. Ahora sí, dime qué haces aquí. Está helando aquí y tú sentado sin ningún tipo de abrigo, me dijo con un tono de regaño. No tengo a dónde ir, prefiero quedarme aquí. Aquí al menos la hermosa luna me hace compañía con su luz. ¿Es por lo que pasó en la biblioteca?, me preguntó, mas no respondí. Escucha, ahora estoy con Freddy, pero eso no cambiará la forma en que te vea. Aún tienes un gran espacio en mi corazón. Ahora no podemos estar juntos, pero espero que nada cambie, todo lo que hacíamos. Espero que todo siga igual. Sé que algún día encontrarás una chica perfecta para ti. Lo dudo, le dije mirando hacia el suelo, ya que encontré esa chica, solo que lo que sentimos es muy contrario a lo que hacemos y todo se quedó en silencio. Ven, te ayudaré a ir a tu casa. Y me ayudó a levantarme y me acompañó hasta mi casa, me llevó hasta mi cuarto y me dejó en mi cama y se fue. Me alegra que estés bien, nos vemos luego, dijo con una pequeña sonrisa en su rostro. Y esa hermosa sonrisa fue lo último que alcancé a ver al cerrarse la puerta y volví a caer dormido. Lo sabía, sabía que la celosa soledad no nos dejaría estar juntos, pero para mí está bien, si puedo tenerla cerca, algún día encontraré de que este horrible pacto que he hecho se rompa y yo pueda ser libre. Ya conocí el amor, es como una droga, es algo parecido a la soledad, pero a la vez totalmente diferente. El amor te agarra y no te deja ir. Si amas de verdad, es un amor que quema por dentro. Trataré de ser fuerte, lo superaré. Con ella a mi lado, creo que lo podré lograr. Y hasta aquí esta hermosa historia. Recuerda que estás escuchando el podcast de Mayde León Consultora a través de las 3 plataformas: canal de YouTube, fanpage en Facebook y cuenta de Spotify. Me encuentras como Mayde León Consultora. Estamos respondiendo al cuestionamiento cómo ser exitosos, y por ello el día de ayer y hoy estamos escuchando esta hermosa historia para que tengas en cuenta que no debes siempre abrazar la soledad, porque si abrazas siempre la soledad puedes quedarte totalmente solitario y perder esas personas que tú tanto quieres y estimas y que no valoras cuando las tienes cerca. Esa es la reflexión de hoy. Déjame saber en los comentarios qué opinas. Me encantaría leerte. Recuerda, estás en el podcast de Mayde León Consultora. Nos oímos mañana.